Bueno, buen día con todo, con todas. Bueno, vamos a hablar hoy día de un tema que es bastante importante, por no decirlo de alguna manera, crucial con lo que respecta al cuidado del paciente oncológico. La prevención de caídas en el paciente oncológico es un aspecto realmente hoy en día crítico, ¿no? Sobre todo en la atención sanitaria y especialmente justamente en estas instituciones especializadas, ¿no? Como es el IREN Norte. Los pacientes oncológicos enfrentan un riesgo significativamente elevado de caída. ¿Debido a qué? Ustedes seguramente se preguntarán. Son múltiples los factores que incluyen incluso no solamente el tratamiento del paciente, sino también su fragilidad física, que está asociada justamente a esa enfermedad que padece, ¿no? Los efectos secundarios de estos tratamientos con citotóxicos, ¿no? Como la quimioterapia, la radioterapia, ¿no? Y esas posibles complicaciones, como por ejemplo, la neuropatía periférica, la anemia, ¿no? El debilitamiento muscular que tiene este paciente justamente por ese tratamiento. Y además, agregando un punto más a ello, la estancia hospitalaria, la hospitalización prolongada del paciente, ¿no? Estos procedimientos que son invasivos, los cambios de movilidad que se realizan y que agravan mucho más todavía el riesgo cuando no se tiende a bien, de repente las precauciones necesarias, ¿no? Entonces, en este contexto, las caídas realmente representan uno de los principales problemas, digamos, o causas, ¿no? De estos eventos también que son considerados eventos adversos, ¿no? En cualquier institución de salud, ¿no? Y que pueden tener realmente consecuencias muy graves, ¿no? Estamos hablando ya, bueno, hemos hablado de las caídas, también estamos hablando de una consecuencia fatal que puede ser fracturas, traumatismos encefalocranianos, ¿no? Entonces, es un impacto negativo en la calidad de vida del paciente, ¿no? Las caídas no solamente pueden resultar ¿no? de lesiones físicas solamente, ¿no? Sino que también pueden afectar de alguna manera al paciente en su ánimo, ¿no? En el estado emocional, psicológico, ¿no? Del paciente. Entonces, esto va a conllevar a un aumento de esa ansiedad, ¿no? De esa ansiedad del paciente. Entonces, todos estos problemas realmente acarrean una disminución en su autonomía, ¿no? Hay una pérdida de confianza en el paciente, en su capacidad para poder realizar sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces las caídas pueden prolongar esa estancia hospitalaria también, ¿no? Aumentar estos costos en la atención también, ¿no? Muchas veces nosotros en el IDEN Norte, todo paciente tiene su seguro integral, su SIS, ¿no? Pero hay algunos también hay una población que es ingresada, ¿no? De forma particular, ¿no? Entonces, lo que refuerza la necesidad de establecer estas medidas preventivas a quién lo acarrea o a quién le pertenece al profesional de salud, ¿no? Entonces, aquí el trabajo tiene que ser multidisciplinario, no solamente estamos hablando del personal de enfermería, ya sea profesional de enfermería, ya sea técnico, sino también del médico. Entonces, de alguna manera también, entonces, la justificación de este tema o en todo caso de las acciones para implementar en IREN Norte, por decir, un protocolo, un programa que sea integral sobre la prevención de caídas, no solamente se basa en la necesidad de ofrecer un entorno seguro, ¿no? Que reduzca este riesgo de caída, ¿no? Y sus consecuencias, por ende, ¿no? Entonces creo que la justificación está más que dada, ¿no? Porque el paciente oncológico, de forma particular, digamos así, son vulnerables, ¿no? Entonces la prevención debe ser parte ya integral de ese plan de cuidado, ¿no? Hay que estar involucrados, ¿no? No solamente el personal de enfermería, sino todo el equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces, creo que la evidencia científica en la que tenemos, referencias bibliográficas respecto a lo que es la prevención de estas caídas, de la caída del paciente, ¿no? Ha demostrado que las intervenciones que se puedan ofrecer de forma específica y de forma personalizada, perdón, mejoran mucho, ¿no? Sobre todo cuando se quiere implementar algún programa o, en todo caso, estos protocolos de atención, ¿no? Entonces, realmente ya hay una guía en IREN Norte que se ha gestado y está ya en evaluación, en opinión técnica por distintos servicios, ¿no? Justamente en lo que respecta a la prevención de caídas del paciente, ¿no? Y en el marco, pues, digamos así, de las normativas de salud y las políticas de calidad y seguridad del paciente, ¿no? Que promueven justamente, pues, la creación de estos entornos también, entorno hospitalario, en todo caso, ¿no? Nosotros decimos de que, por ejemplo, IDEN Norte, de alguna manera tenemos como referente a INEM de Lima, ¿no?
técnicamente hablando. El INEM tiene una norma técnica del 2019 y actualizada en el año 2021, ¿no? Que es una norma técnica RJ-288, no más recuerdo, que justamente establece las pautas para la atención de calidad del paciente, justamente paciente oncológico, con lo que respecta a lo que es prevención de caídas, ¿no? Entonces, se convierte, digamos así, en un componente esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de estos pacientes durante todo su proceso de tratamiento. Entonces, esta norma, que justamente nosotros lo hemos tomado como referente para poder también nosotros implementar esta norma técnica en nuestra institución, ¿no? De alguna manera, pues esta norma como referente subraya la importancia de contar con protocolos, pero protocolos que no sean ambiguos, protocolos que sean claros, que muestren estas medidas preventivas, ¿no? Y que de alguna manera también nosotros podemos adaptarlas a esa necesidad del paciente, de forma individualizada. ¿Sí? Es decir, nosotros como enfermeros vemos a un paciente o tratamos a un paciente, cuidamos a un paciente de forma holística, ¿no? Así como también involucrar no solamente al paciente, sino también a su familia, involucrar a otros profesionales ¿no? Entonces, creo que el enfoque, digámoslo así, el enfoque de promoción, perdón, de prevención de caídas en el IREN Norte también debe de alinearse con como una especie de promoción, ¿no? O sea, hacerle una cultura ya, lo que respecta a la prevención de caídas del paciente, ¿no? Si nosotros manejamos este enfoque de promoción, ¿no? Como una cultura de seguridad del paciente, en la cual todos estos eventos que son eventos adversos, ¿no? Valga la redundancia, que son las caídas, ¿no? Debemos de abordarlos de forma proactiva, ¿sí? Entonces, no esperar que suceda el evento para poder tomar cartas en las... Entonces, este desarrollo de esta cultura, ¿no? ¿Qué implica? Implica educación continua, implica capacitación del personal de salud, ¿no? Entonces, y aparte de ello, también implica creación de estos entornos físicos, ¿no? Que sean seguros, ¿no? Pero, ¿qué más sucede con esto? Nosotros vamos a dejarlo solamente ahí. No, tenemos que incorporar también una evaluación de riesgo del paciente, ¿no? Entonces, al desarrollar una evaluación de este entorno, que tiene que ser como parte de rutina de la atención del paciente, ¿no? Entonces, esto permite no solo una reducción de la incidencia de caídas, sino también, digamos, la mejora general del cuidado del paciente, ¿no? Vamos a promover un ambiente de atención que sea centrado solamente en el paciente, ¿no? Y en la prevención justamente de sus daños que pueden acarrear. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad justamente de este tema que es tan, digamos, crucial, ¿no? La finalidad de implementar una guía técnica de prevención de caídas de este paciente oncológico es reducir de manera muy significativa la ocurrencia, ¿no? La ocurrencia de estas caídas, el daño que puede resultar de esta caída, ¿no? De alguna manera, pues, también, para poder nosotros contribuir a la mejora de la calidad de atención del paciente. Entonces, creo que si nosotros logramos que nuestra guía que se está gestando, nuestra guía técnica, logramos que se institucionalice, digámoslo así, porque tiene que ser institucionalizado, si no, no tendría validez, ¿no? Entonces, esta guía que pretendemos nosotros establecer en nuestra institución tiene que buscar establecer un marco, digamos, de acción que sea estandarizado. Por eso que se está pidiendo la opinión pública, perdón, la opinión técnica de todos de estos servicios que están involucrados, ¿no? Que sea estandarizado, que pueda permitir la identificación precoz, ¿no? Precoz de estos pacientes que están en riesgo, ¿no? Entonces, para que se puedan aplicar, pues, las medidas preventivas que se basen en evidencias también, ¿no? Y la respuesta a ello que sea, pues, efectiva ante las caídas que pueda sufrir el paciente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Digámoslo así, un objetivo puede ser minimizar, llegar al punto de minimizar el impacto físico, el impacto emocional del paciente oncológico, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo general? Si estamos hablando de caída del paciente, ¿cuál es el objetivo general? Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir la frecuencia de las caídas en las instituciones. Entonces, las caídas, ya hemos dicho que es un efecto o es un evento adverso, muy frecuente y que es prevenible, ¿no? En un entorno hospitalario, en una institución especializada, un instituto especializado, ¿no? Entonces, creo que para lograr este objetivo, nosotros
tenemos que proponer una estrategia, digamos, informativa, orientada, ¿no? No solamente a la prevención de la caída del paciente, sino también orientada a la adquisición de habilidades que sean prácticas, que sean de conocimiento basados o que se basen en la evidencia. Entonces, ¿qué implica eso? ¿No? Implica justamente lo que estamos hablando, ¿no? La implementación de esta guía técnica o programa, como programas de repente más adelante, de repente se puede desarrollar ya un programa de capacitación continua, ¿no? Capacitación continua para el personal de salud. La educación sanitaria, nosotros que realizamos al paciente día a día, igual también, ¿no? El usuario externo, el usuario interno, nosotros como personal de salud, estamos obligados a capacitarnos continuamente, ¿no? Entonces, esta capacitación tiene que abordar aspectos clave, como qué, por ejemplo. Hablamos de la identificación temprana, por ejemplo, de factores de riesgo, la aplicación de escalas que valoren, ¿no? Escalas estandarizadas que puedan, que valoren la implementación de estas intervenciones preventivas. Hay una escala muy conocida que justamente se hace referencia en estas guías técnicas, como las que tiene INEN, por ejemplo, la escala de Downton o Magdens, ¿no? Entonces, estas intervenciones que se realizan de forma preventiva, ¿no? Que están justamente pues, dirigidas al paciente, ¿no? Fortalecen también competencias en el personal de salud, ¿no? Que estará mejor, digamos, preparado para poder intervenir de manera proactiva, ¿no? Entonces el objetivo es eso, ¿no? Reducir esa incidencia de caídas y sus consecuencias, ¿no? Es importante conocer también el desarrollo de destrezas que puede tener ese personal de salud, ¿no? Entonces, también esto incluye, ¿no? Mejora en la comunicación, en el trabajo en equipo. Muchas veces hablamos trabajo en equipo, pero bueno, a veces es una palabra, digamos, ya sui generis, ¿no? Porque no se ve en la prevención efectiva de caídas requiere de una coordinación, digamos, estrecha en los diferentes profesionales de la salud, ¿no? Incluyendo los médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, ¿no? Personal que de repente en otras instituciones le llaman personal de apoyo. Entonces, por lo tanto, la guía técnica o una guía técnica de estos temas debe de enfatizar o tiene que ser muy enfático en la importancia, ¿no? En su importancia porque muchos de los enfermeros o muchos de los profesionales de la salud, médicos, realizan las rondas de seguridad que se les llama, ¿no? Realizan la norma de seguridad, multidisciplinaria en todo caso, ¿no? Entonces, estas prácticas también que se realizan como rondas, como se llaman, ¿no? Facilitan el intercambio de información y es una información muy relevante, ¿no? Sobre el estado o riesgos del paciente, ¿no? Entonces, de alguna manera también permite la toma de decisiones, ¿no? Y una respuesta rápida, ¿no? En situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, asimismo también podemos decir, ¿no? El fortalecimiento de las competencias, ¿no? Del profesional hablamos de promoción, hablamos de prevención, hablamos de una cultura de seguridad del paciente. En muchas instituciones de repente sí existe, se puede decir, sí, hay una cultura, ¿no? Así como nosotros decimos, por ejemplo, decir la verdad, por ejemplo, no es una cultura decir la verdad, ¿no? Entonces, algo así, para ejemplificar, ¿no? Entonces, esto implica una capacitación técnica que sea continua en el personal de salud. Hay unos objetivos específicos también. Entonces, estos objetivos específicos es implementar nuevas prácticas, políticas administrativas y asistenciales que favorezcan la creación de una cultura institucional, ¿no? Que vele por la prevención y la aparición de caídas en la institución. Implementar nuevas prácticas o la implementación de nuevas prácticas implica desarrollar un enfoque integral, un enfoque que abarque tanto políticas administrativas como las asistenciales, con el objetivo de fomentar una cultura institucional que se centre justamente en la seguridad del paciente, en la prevención de estas caídas. Entonces, estas prácticas deben ser diseñadas de forma que garantice que todo el personal de salud, en este caso IREN Norte, esté consciente de la importancia de prevenir las caídas en el paciente, ¿no? Y esté capacitado para aplicar medidas preventivas que sean efectivas, ¿no? En la rutina, en el día a día, en la experticia, en la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué incluye esto? Lo que estamos hablando, ¿no? Elaboración de protocolos que sean claros, los procedimientos que sean estandarizados, que orienten al personal de salud
sobre las mejoras justamente en la práctica de lo que es prevención de caídas, ¿no? Y no solamente eso también, sino que justamente con esto se asignan responsabilidades específicas, ¿no? Para la identificación de estos riesgos. Otro objetivo específico es detectar cuáles son las fallas en la atención clínica que pueden contribuir a la aparición de caídas en los pacientes. En términos administrativos, es esencial que la dirección de la institución lidere este camino, ¿no? Estamos hablando de una cultura de seguridad, ¿no? ¿Y de qué forma va la institución o la dirección de la institución va a direccionar esto? ¿Asignando qué cosa? Asignando recursos necesarios, estableciendo políticas que incentiven esta participación y que sea activa, que no sea pasiva, ¿no? De todo el personal. Entonces, esto podría de repente incluir alguna creación, digamos, o asignación, ¿no? Personal para crear un comité de seguridad del paciente, ¿no? Que se pueda reunir regularmente para poder evaluar, ¿no? La incidencia de caída, ¿no? Analizando todos estos casos que puedan ser o que puedan haber ocurrido y proponer mejoras continuas. Y si hablamos, por ejemplo, de las políticas asistenciales, deben enfocarse en la integración de prácticas que sean basadas en evidencias para la prevención de caídas. ¿Qué incluye esto? Capacitación continua del personal, el uso de herramientas para poder valorar el riesgo de caídas, ¿no? Ya hemos hablado de una escala que es la más utilizada, la escala de JH-DOM, ¿no? Entonces, y en la implementación también de intervenciones que sean preventivas y que sean adaptadas a las necesidades del paciente, porque no me dejarán mentir, la necesidad de un paciente oncológico es distinto a un paciente que viene, o en todo caso, un usuario que hace uso de la institución, un hospital general, ¿no? Entonces, además de ello, también es muy fundamental, digamos, involucrar al paciente y a su familia, ¿no? En la creación justamente de esta cultura de prevención. Si hacemos nosotros la educación sanitaria a un paciente, tenemos que involucrar también al familiar, ¿no? Tiene que conocer, el paciente tiene que saber su enfermedad, convivir con su enfermedad. Igual igual el familiar, tiene que también conocer, ¿no? Los pros y los contras de su enfermedad de su paciente. Entonces, digámoslo así, una implementación exitosa de estas prácticas van a contribuir a disminuir la incidencia de caída, ¿no? Mejorar la calidad de atención, fortalecer la imagen institucional, ¿no? De IREN, y que nos sirva como un referente a la seguridad y el cuidado del paciente oncólogo, ¿no? Entonces, miren ustedes, es un tema que no solamente abarca una parte de normativa, ¿no? Sino también una parte administrativa, asistencial, ¿no? En el ámbito de aplicación, las estrategias de prevención deben ser aplicadas en todos los servicios, ya sea emergencia, hospitalización, consultorios externos, ¿no? Ambulatorios. Las estrategias de prevención deben ser aplicadas en todos estos servicios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a asegurar que la prevención de estas caídas sea una práctica, digamos, integral en todos estos entornos, ¿no? Donde los pacientes oncológicos reciben la atención, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? En el servicio de hospitalización creo que abarca un periodo más, digamos, de permanencia, mucho más largo que en otros servicios, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación tiene que ser en todos estos servicios que se acaba de mencionar. Otro punto importante es la base legal. Todo protocolo que tenga una resolución directoral, jefatural, tiene que estar basado en una norma técnica, perdón, en una norma, ¿no? Entonces, el marco normativo para la implementación de estas medidas de prevención de caídas debe estar constituido justamente por estas leyes, ¿no? Leyes, resoluciones ministeriales que establezcan o que establecen estándares y requisitos para lo que es la prevención de estos eventos adversos, ¿no? Entonces, estos documentos que ustedes ven acá, como la Ley General de Salud, la Ley de Trabajo del Enfermero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos documentos proporcionan la base legal para poder desarrollar e implementar las estrategias de prevención y que, bueno, pues, ¿no? Nos van a garantizar su cumplimiento también. Hay algunas definiciones claves también, ¿no? Que se debe de considerar en todo caso. ¿Qué cosa es una caída? Vamos ya entrando, digamos, en detalle. Sé que todos ustedes son personas profesionales que conocen y leídas, pero la Organización Mundial de la Salud, perdón, nos dice que la caída es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita
al individuo al suelo, ¿no? En contra de su voluntad. En el contexto, digamos así, de la atención oncológica, las caídas también adquieren una importancia. Y es una importancia que estamos hablando. Yo al inicio les mencioné, una importancia crítica. ¿Debido a qué? Debido al estado del paciente, debido al estado de salud, de forma muy particular de estos pacientes, ¿no? La persona con cáncer a menudo experimenta una serie de factores, ¿no? Que aumentan el riesgo de caídas. Hablamos de debilidad muscular, si el paciente recibe quimio, por ejemplo, ¿no? Neuropatía periférica, también hemos mencionado, ¿no? Inducida justamente por quimio, por radio, ¿no? Por radioterapia, ¿no? El dolor, ¿cuántos pacientes hay que llegan al consultorio para terapia del dolor? ¿No? La fatiga, la fragilidad ósea, ¿no? Entonces, e incluso también, ¿no? Derivada la debilidad ósea justamente de estos pacientes que han hecho ¿no? Metástasis, ¿no? Metástasis ósea, ¿no? Pacientes que utilizan de uso prolongado, por ejemplo, de corticosteroides, ¿no? Entonces, estas caídas pueden provocar lesiones graves en estos pacientes, ¿no? Hablamos de fracturas, hablamos de traumatismos, ¿no? Y que no solo complica el curso del tratamiento oncológico que esté recibiendo el paciente, sino también puede afectar de manera muy significativa la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, un problema que ella tiene y agregar o sobreagregar un problema más que puede ser de repente motivo de error humano sería grave. Entonces, además que también una caída puede desencadenar una serie de eventos como infecciones, dolor crónico, disminución de la movilidad, ¿no? Entonces, ya con todo eso, habría pues en el paciente una mayor, digamos, este nivel de dependencia. Por lo tanto, la prevención de caídas en estos pacientes oncológicos es fundamental para poder nosotros garantizar la seguridad, ¿no? Del paciente, ¿no? Así como evitar también ya, si nosotros evitamos todo esto, podemos también disminuir el retraso en su tratamiento, en su rehabilitación, ¿no? Entonces, hay temas importantes que ya nos refiere acá la Organización Mundial de la Salud. Hemos hablado de cultura de seguridad, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de otro término también que es importante, lo que es, por ejemplo, el evento adverso, que también ya hemos hablado qué cosa es una caída, puede ser considerado como un evento adverso, ¿no? Prevención de caídas en pacientes hospitalizados, ¿no? Hay que valorar, registrar los factores de riesgo de caída en el paciente durante la estancia hospitalaria, reducir el riesgo de daño al paciente con causa de caída. Las personas con cáncer a menudo presentan, ya hemos dicho, factores de riesgo adicionales. Hemos hablado de la debilidad muscular, fragilidad ósea, ¿no? Hemos hablado de fatiga, hemos hablado de distintos efectos secundarios, ¿no? Justamente por el tratamiento oncológico, ¿no? Que lo hace al paciente mucho más propenso a las caídas, ¿no? Y además, pues las consecuencias de esta caída en estos pacientes pueden ser graves, ¿no? Y hemos dicho que puede incluir fracturas, sobre todo en adulto mayor, ¿no? Fractura de cadera, ¿no? Hematomas, lesiones, ¿no? En la cabeza. Hay un aumento de riesgo para que este paciente se pueda complicar, ¿no? Haya ya complicaciones secundarias, ¿no? Y pueda prolongar la estancia hospitalaria, ¿no? Por mucho más tiempo, ¿no? Afectar de forma negativa también la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, habría que tomar medidas preventivas. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas específicas, ¿no? Hay que evaluar el riesgo de caída. Hay que evaluar el entorno seguro, hay que evaluar esas intervenciones asistenciales que uno realiza a diario, ¿no? Hay que evaluar la medicación, tratamiento, ¿no? Si hablamos de una evaluación de riesgo de caída, estamos hablando, por ejemplo, de una identificación que sea oportuna, una identificación temprana, ¿no? De pacientes en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Realizar evaluaciones de riesgo que sea de forma sistemática en su servicio, donde esté el paciente, ¿no? Al momento que el paciente haga ingreso o haga uso del servicio en la institución y que sea de forma regular también, ¿no? Durante toda su estancia, ¿no? Hablamos de una estancia hospitalaria, ¿no? ¿Cómo evaluamos también el riesgo? Ya hemos dicho, a través de herramientas de evaluación que estén estandarizadas, como la escala de Morse, la escala de Hemprich, las que más se utilizan también, la de Downton, ¿no? Que pueden ser utilizadas para identificar estos factores de riesgo, ¿no? De forma específica, ¿no? Porque cada escala tiene algunos ítems que evalúa de forma específica, el plan, sobre todo el plan de prevención, ¿no? Un plan más personalizado. Hablamos de un entorno seguro. La modificación del entorno hospitalario es clave para poder minimizar estos riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué incluye esto? Mantener la cama en la posición más baja posible,
¿no? Si hablamos de un adulto mayor, asegurar que las barandillas de alguna manera pues estén adecuadamente colocadas, ¿no? Proveer de buena iluminación, de repente el paciente se levanta o quiere ir a los servicios higiénicos, no hay una buena iluminación, se cae, ¿no? Muchas veces, en las instituciones de salud, pues esta iluminación en las habitaciones no son suficientes, ¿no? Hay que retirar también algunos obstáculos que puedan haber, ¿no? Cables, algunos muebles innecesarios. El tránsito tiene que ser libre, el tránsito del paciente, ¿no? Evitar todo eso, ¿no? Y hay una cosa más, en otros hospitales también el uso de señales visuales, ¿no? Como letreros, ¿no? Que puedan identificar o que nos puedan señalar, ¿no? Que hay un riesgo puede haber un riesgo de caída, ¿no? Sobre todo en la habitación del paciente, ¿no? Entonces, hablamos también de intervenciones asistenciales, ¿no? Hemos dicho, la intervención asistencial debe centrarse mucho en el paciente, ¿no? Porque es asistencial, pues, ¿no? Entonces es propio del profesional que está a cargo del cuidado del paciente, ¿no? Entonces esto implica brindar asistencia para poder movilizarlo al paciente, ¿no? Movilizarlo, trasladarlo, ¿no? A donde, pero que sea digamos, utilizando técnicas que puedan favorecer o disminuir el riesgo de caída, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar caminadores, se puede utilizar bastones, el uso de dispositivos en las camas, por ejemplo, ¿no? A veces tienen en servicio de hospitalización, en su habitación, el paciente tiene para presionar ahí, ¿no? Y llamar al personal si es que necesita que se le atienda, ¿no? Si hablamos de la medicación y el tratamiento, hay que revisar de manera muy regular esos esquemas de medicación de los pacientes oncológicos, ¿no? Es crucial, ¿no? Es crucial, ya que algunos fármacos, tal vez así como sedantes, analgésicos, ¿no? Y ciertos tratamientos también oncológicos pueden incrementar el riesgo de caídas, ¿no? Porque causan somnolencia, pueden causar de repente hipotensión ortostática, no, sobre todo la hipotensión ortostática, ¿no? Está sentado de repente recibiendo su quimio, qué sé yo, recibe un medicamento, se levanta muy bruscamente y se va al piso, ¿no? Entonces, hay que ajustar también, bueno, el profesional que sabe y está también está en el tratamiento, ajustar la medicación según sea necesario y ir monitorizando los efectos secundarios de este medicamento o de estos medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Hay una clasificación de las caídas, ¿no? Tenemos caídas accidentales, caídas fisiológicas anticipadas, ¿no? Y tenemos caídas también fisiológicas no anticipadas, ¿no? Si hablamos de caídas accidentales, ¿no? Las caídas accidentales son eventos que son inesperados, ¿no? Que ocurren por circunstancias, digamos, externas o del entorno, que no están directamente relacionadas con la condición médica del paciente, ¿no? Entonces, en pacientes oncológicos que están hospitalizados, estas caídas suelen estar asociadas con factores, digamos, ambientales o situaciones que no se esperan, ¿no? Inesperadas, ¿no? Que no se pueden predecir mediante la evaluación del riesgo, digamos, del riesgo crítico, ¿no? Y si hablamos de una, por ejemplo, caída fisiológica, ¿no? Que son, ya nos refiere a la literatura, son predecibles en pacientes con antecedentes de caída, ¿no? Entonces, las caídas fisiológicas anticipadas, estas caídas anticipadas son aquellas que ocurren en pacientes que presentan factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo clínicos y que son identificables, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores que pueden estar, digamos, relacionados con la condición médica del paciente, ¿no? Debilidad muscular, hemos hablado, una neuropatía periférica que esté padeciendo el paciente, efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, también, entonces, estas caídas son predecibles y por lo tanto son prevenibles, ¿no? Con una evaluación y una planificación adecuada, ¿no? Se puede evitar una caída anticipada, fisiológica anticipada. Hablamos de las caídas fisiológicas no anticipadas, ¿no? Entonces, estas caídas, dice, no se esperan y no son predecibles. La primera vez, y el objetivo es prevenir una segunda caída. Entonces, son caídas no anticipadas, ¿no? Ocurren de manera inesperada debido a eventos también fisiológicos, ¿no? Imprevisibles en el paciente. Entonces, este tipo de caídas no pueden ser, digamos, de alguna manera predicho mediante, digamos, alguna evaluación que se le pueda hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las condiciones, hay algunas condiciones que resultan súbitas, ¿no? Por ejemplo, convulsiones. El paciente puede convulsionar, ¿no? Un síncope puede tener episodios de hipotensión, ¿no?
y que se pueden volver severas, ¿no? En el caso de los pacientes oncológicos, esto puede incluir eventos que estén relacionados con la progresión de la enfermedad, sobre todo aquellos pacientes que, por ejemplo, ya tienen una enfermedad, un estadio de repente muy avanzado, ¿no? Y que las reacciones adversas se agudicen mucho más todavía con el tratamiento que está recibiendo, ¿no? Riesgos del paciente. ¿Qué riesgos tiene el paciente para poder sufrir una caída? Entonces, creo que acá nos dice, por ejemplo, clasificar el riesgo de caída de los pacientes que se internan, implementar procesos para la minimización del riesgo, ¿no? Derivados de la condición del paciente, ¿no? Entonces, si hablamos de clasificar el riesgo de estas caídas, hay que hacer primero una evaluación inicial de riesgo, ¿no? O estamos nosotros obligados a hacer una evaluación inicial de riesgo, ¿no? ¿Cuándo? Al ingreso del paciente. Realizar una buena evaluación, que sea exhaustiva, ¿no? Para poder identificar estos factores de riesgo, ¿no? Para yo poder discriminar si son específicos, si son generales estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué incluye esto? Examinar, o en todo caso, leer la historia clínica, ¿no? Ver la movilidad del paciente, el equilibrio, cómo es que el paciente de repente lo ve un poco tambaleando, ¿no? Entonces, tengo que yo evaluar eso también, ¿no? El estado cognitivo del paciente, ¿no? Y otras condiciones que son de repente como enfermedades, como le decimos, comórbidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos pacientes a veces están por el tratamiento que recibe oncológico, por el tratamiento o tratamiento, digamos, adyuvante al tratamiento oncológico, que producen justamente desorientación también en el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Aplicar herramientas como las que acabamos de mencionar y que estén estandarizadas, ¿no? Como la escala de riesgo, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? La escala de Hemrich, por ejemplo, la escala de caídas que se utiliza para estas personas. Entonces, estas herramientas ayudan a identificar el nivel de riesgo de cada paciente, ¿no? Entonces, se clasifica en categorías. Podemos clasificarlo como bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo, y después de haber hecho todo esto, ¿qué debemos de hacer? No tiene que quedar en el aire, tiene que documentarse, ¿no? Al yo clasificar el riesgo, tengo que documentar, ¿no? ¿Y dónde se puede documentar? Bueno, en la historia clínica puede ser, asegurarse de que esté disponible para todo el personal de salud, ¿no? Que todo el personal de salud tiene que conocer el riesgo o el nivel de riesgo de caída de este paciente, ¿no? Si no, en todo caso, no sería, no sería un trabajo, digamos, ¿cómo se le dice? Funcional que estamos haciendo, ¿no? Solamente quedaría ahí. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de implementar procesos para minimizar el riesgo, ¿no? Derivado de la condición del paciente, estamos hablando también de desarrollar un plan de atención, que sea un plan personalizado y que se base en la condición del paciente. Y debemos de incluir ahí medidas como terapia física, mejorar la fuerza y el equilibrio del paciente, ¿no? Ajustar la medicación, ¿no? Si es que se está dando un medicamento o no, se está administrando un medicamento que puede producir en el paciente efectos adversos que condiciona o que conlleve al paciente a una caída, ¿no? Entonces, debemos de eh, proporcionar estos dispositivos también de apoyo, ¿no? Según la necesidad del paciente también, ¿no? Podemos brindarle dispositivos, por ejemplo, bastones, si es que tenemos a la mano, andadores, sillas de ruedas, asegurarnos de que estos dispositivos se ajusten al paciente, ¿no? Y para ello debemos de tener con nuestro inmobiliario no solamente adecuado, que esté reparado, que esté funcional, ¿no? No vamos a darle una silla de ruedas de repente al paciente que esté la rueda mal, ¿no? Que todavía de repente proponga o haga más propenso todavía la caída del paciente, ¿no? Entonces hay que evaluar también los medicamentos que esté recibiendo este paciente, ¿no? Si hablamos de implementar procesos para mejorar los procesos, perdón, implementar procesos para la mejora de los procesos que puedan generar riesgos del paciente, ¿no? Debemos asegurar un entorno del paciente que sea seguro, que sea accesible. ¿Qué incluye esto? Vamos a tener que eliminar obstáculos. Ya les he dicho, el tránsito del paciente tiene que estar libre de obstáculos, ¿no? Mejorar la iluminación de la habitación donde se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, se debe de colocar barandillas, ¿no? Justamente donde haya, por ejemplo, áreas críticas, ¿no? ¿Dónde son esas áreas críticas? Dirán ustedes, ¿no? El baño es una área crítica. Siempre el personal de limpieza está limpiando el baño, siempre el piso está mojado, entonces habría que colocar ahí algún tipo de pasamanos que el paciente se pueda sostener ahí, ¿no?
Entonces, la cama también es un área crítica, ¿no? Si no tiene barandales, el paciente se va de costado, se cae. Entonces, incluso también hay que utilizar superficies que sean antideslizantes, ¿no? Sobre todo en zonas de riesgo. Capacitar al personal de salud, ¿no? El personal de salud, en el sentido de que el personal esté capacitado y tenga capacidades para poder identificar estos riesgos, ¿no? Hay que registrar siempre y analizar las caídas del paciente. ¿Por qué se cayó? Registro la hora en que se cayó, cómo se cayó, por qué se cayó. Hay que identificar estos patrones, ¿no? Y utilizar información para poder nosotros mejorar las estrategias si hablamos de prevención, ¿no? Entonces, es muy bueno, yo siempre utilizo este término, la retroalimentación del personal y de los pacientes para que puedan estos identificar estas áreas justamente y realizar los ajustes si es que no hay o si es que ha habido, mejorarlo, ¿no? Y esto de acá es justamente para poder hacer la prevención, ¿no? Acciones inseguras. ¿Cuáles son esas acciones inseguras que no se debe hacer? Dejar al paciente solo, ¿no? Inmovilización inadecuada. De repente el paciente tiene una fractura de cadera, no lo sabemos nosotros movilizar adecuadamente, ¿no? Movilización del paciente con un equipo humano insuficiente, ¿no? Entonces, estas acciones inseguras son comportamientos o prácticas que a veces, muchas veces también se realizan, ¿no? Y que de alguna manera aumentan el riesgo de accidente, ¿no? Lesiones, caídas, ¿no? En el entorno hospitalario, ¿no? O no solamente en el hospitalario, sino también en el propio domicilio, en su propio hogar del paciente, ¿no? Entonces, estas acciones que ustedes pueden ver acá, pueden ser realizadas tanto por los pacientes como por el personal de salud, ¿no? Entonces, son comportamientos inapropiados o, llamémoslo así, peligrosos, ¿no? No se debe de realizar eso. Identificamos factores de riesgo. Son aquellos elementos o circunstancias que con independencia de su naturaleza inciden de manera negativa sobre el paciente. Los factores de riesgo, ¿qué son factores de riesgo? Cuando hablamos de factores, por ejemplo, factor es una condición, ¿no? Es una característica, una condición que puede aumentar probabilidad de que un paciente sufra una caída o un accidente, ¿no? Entonces son factores, o estos factores pueden ser intrínsecos propios de la persona, pueden ser extrínsecos también, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, y que estos factores derivan o son derivados del entorno, que se relacionan con el personal de salud, los procedimientos, ¿no? Estamos hablando de factores extrínsecos, ¿no? Entonces, se tiene que identificar, ¿no? Comprender estos factores, ¿no? Y porque es importante, es esencial para poder nosotros desarrollar, digamos, acciones, estrategias para poder prevenir la caída, ¿no? Justamente acá nos dice factores de riesgo extrínsecos, ¿no? Hablamos de riesgos ambientales generales, hablamos de riesgos del entorno, ¿no? Unidad asistencial, ¿no? Si nos referimos a los riesgos ambientales, por ejemplo, hablamos de la iluminación inadecuada, suelos resbaladizos, ¿no? Espacio reducido, mobiliario inadecuado, todos estos factores coadyuvan para que el paciente pueda sufrir o tenga un riesgo de caída, ¿no? Entonces, los factores extrínsecos son relativos al entorno, ¿no? Entonces, son factores que están relacionados con el entorno físico, ¿no? Del paciente, ¿no? Entonces, incluyen no solamente la estancia hospitalaria o en el hospital, la institución de salud, sino también en el propio hogar, ¿no? Entonces, o cualquier otro espacio en el que el paciente pase mayor tiempo, ¿no? Entonces, la gestión adecuada de estos factores es crucial para poder crear un entorno seguro, reducir la probabilidad de, ¿no? Hablamos de factores de riesgo extrínsecos, riesgos del entorno del paciente, hemos hablado, incluso también acá nos menciona, nos refiere calzado, ropa inadecuada, ¿no? Riesgos del entorno, evacuación, transferencia, ¿no? Todo esto es lo que hemos visto ya. Factores de riesgo intrínsecos, ¿no? O también relativos al paciente. Entonces, estos factores intrínsecos son aquellos que están directamente relacionados con el estado de salud del paciente, ¿no? Son sus capacidades físicas, son la condición general del paciente, ¿no? Entonces, estos factores son inherentes al paciente y pueden aumentar la probabilidad de caída, ¿no? Y otros accidentes que pueda sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Debemos de identificar estos factores, estas condiciones.
¿no? Entonces, es crucial, es importante implementar estrategias que sean efectivas para la prevención, ¿no? Bueno, seguimos acá con los factores de riesgo intrínsecos, factores propios de enfermedad, enfermedades neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, ¿no? Enfermedad aguda, todo ello. Hay un perfil de paciente con riesgo de caída. Toda persona con movilidad limitada, alteración del estado de conciencia mental o cognitivo, ¿no? Necesidades especiales de aseo, hablamos de incontinencia, por ejemplo, déficit sensorial, ¿no? Muchas veces al paciente hay que hablarle fuerte, a veces dicen, no, el paciente tiene hipoacusia en tal oído, ¿no? Uno tiene que acercarse a veces hasta levantar la voz para que nos pueda escuchar. Entonces, es un perfil del paciente con riesgo a caída, ¿no? Entonces, el perfil de este paciente con riesgo a caída incluye una serie son características, vemos ahí, ¿no? Son características y condiciones que aumentan la probabilidad de que ocurra una caída. Entonces, estos pacientes suelen ser, por lo general, de edad avanzada, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, mayor de 65 años, o podemos hablar de repente de un menor de 5 años también, ¿no? Entonces, lo que conlleva a una mayor pérdida de masa muscular, si hablamos, por ejemplo, en el adulto mayor, ¿no? Y una mayor probabilidad de fracturas en el caso también de estos pacientes, ¿no? Entonces, las enfermedades crónicas también es un factor, ¿no? Como las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Afecciones cardíacas, ¿no? También que contribuyen al riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque afectan la movilidad y la estabilidad del paciente. Los trastornos neuromusculares, ¿no? Como la esclerosis, por ejemplo, múltiple, y la parálisis también, ¿no? A veces hay pacientes son parapléjicos. Entonces son problemas que tienen el paciente ya en sí y que de alguna manera también exacerba la condición para poder sufrir una lesión, una caída, ¿no? Entonces, son condiciones, características que todavía se ven en el paciente, ¿no? Hay una escala de valoración de riesgos de caída, ¿no? Estrategias para minimizar el número de caídas, uso de instrumentos de evaluación, factores de riesgo que hemos hablado, aplicar la escala de evaluación de riesgo. La escala que mayor o la que se está manejando en el INEM, por ejemplo, la escala de J.H. Dalton, ¿no? Que recoge algunos de los factores como mayor incidencia en riesgo de caídas. Entonces, esta escala de valoración es una herramienta indispensable que está diseñada justamente para poder identificar al paciente con alto riesgo de caída, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante una evaluación que sea de forma sistemática, ¿no? De estos factores que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, esta escala es ampliamente utilizada en entornos, sobre todo entornos clínicos, ¿no? Y que nos ayuda, pues, a prevenir las caídas, ¿no? Proporciona evaluación y una evaluación que es una evaluación estandarizada, porque no solamente lo manejamos, digamos, es a nivel nacional, ¿no? Estandarizada y es objetivo, sobre todo lo que tiene que ver con riesgo de caída del paciente. Ahí tenemos los criterios de aplicación de la escala. Esperemos que pronto también nosotros tengamos esas opiniones que nos hacen falta, ¿no? Para poder ya tener a la mano nuestra guía técnica, ¿no? Entonces, esta escala, por si ustedes ven ahí la figura, por ejemplo, tiene componentes, ¿no? Componentes importantes que incluyen el historial de las caídas del paciente, también, y hablamos de caídas previas, ¿no? Si hablamos de un historial de caídas previas, vemos tiene un ítem, medicación, déficit sensorial, ¿no? Estado mental, deambulación, ¿no? Entonces, son ítems que evalúa esta escala, ¿no? Esta herramienta, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo a la mano, manejarlo muy bien y de alguna manera también hacerle propicio para que todo el personal multidisciplinario conozca también esta herramienta, ¿no? Ahí tenemos la valoración del estado del paciente, nos hace mención a los factores de riesgo, tiene una puntuación y luego se hace una determinación del grado de riesgo de caída, ¿no? Incluso se tiene por colores, ¿no? Alto riesgo rojo, mediano riesgo amarillo. Entonces, cuando se implemente esto, esos colores va a tener que el paciente de alguna manera tenerlo como brazalete en la manito, ¿no? Entonces yo voy a poder identificar, este paciente tiene un alto grado o alto riesgo de caída. Perdón. ¿Qué recomendaciones hay para prevenir la caída del paciente durante la hospitalización, ¿no? Hay que contar con un protocolo para poder evaluar el riesgo de caída, ¿no? Entonces, establecer, ¿no? Y seguir un protocolo que sea estandarizado para poder evaluar el riesgo de caída en todos los pacientes oncológicos,
¿no? Al momento del ingreso y durante su estancia hospitalaria, ¿no? Es importante que exista eso, ¿no? El protocolo debe incluir procedimientos, hemos dicho, que sean específicos, ¿no? Para poder identificar los riesgos del paciente, ¿no? Entonces, ya tenemos la herramienta, solamente está, pues, para utilizarlo o para plasmarlo en la guía técnica, ¿no? La capacitación del personal, es importante que el personal esté capacitado, ¿no? Justamente estas capacitaciones también, tienen un realce en la institución porque se aprende, se retroalimenta en todo caso si es que ya lo sabe, pues, ¿no? Entonces la capacitación del personal asegura de que todo el personal multidisciplinario esté, pues, a la vanguardia, ¿no? O que esté en todo caso, que sepa que existe un protocolo de evaluación de riesgos, ¿no? Y que ayude a garantizar, ¿qué cosa? La evaluación que debe de consistir de forma, precisa, ¿no? Para poder evaluar al paciente, ¿no? Hay que valorar, hay que registrar los factores de riesgos, ¿no? Factores potenciales de caída, ¿no? Hay que realizar la valoración, y que una valoración que sea, pues, exhaustiva de estos factores de riesgo, ¿no? Son potenciales, pues, ¿no? Un factor de riesgo es un factor potencial, ¿no? También. Entonces, hay que considerar aspectos como condiciones médicas del paciente, condición médica del paciente, el uso de medicamentos, su estado cognitivo, que es importante saber el estado cognitivo, si el paciente está orientado o no está orientado, ¿no? La capacidad de movilizarse del paciente. Entonces, todos estos tres aspectos que les menciono, que sirven para valorar al paciente de forma individualizada, es decir, ¿no? Entonces, es importante conocerlo, ¿no? Hay que documentar, si es que ha habido una caída, se documenta, ¿no? Procedimiento en la atención de caída del paciente. ¿Qué vamos a hacer cuando un paciente se cae? Después de una caída es esencial realizar una valoración exhaustiva del paciente e identificar posibles lesiones. Hay que registrar el incidente de manera detallada, ¿no? Ajustar las medidas preventivas según sea necesario. Entonces, este procedimiento asegura una respuesta adecuada en la implementación de acciones correctivas. Cuando ocurre una caída en el entorno hospitalario, ¿no? El personal debe responder de manera rápida y cuidadosa. Primero, se debe asegurar que el entorno sea seguro para poder evitar más riesgos, ¿no? Antes de poder de repente asistir al paciente. Si el paciente está consciente, ¿no? Se le debe de tranquilizar, ¿no? Hay que evitar que se mueva hasta poder realizar una evaluación completa del paciente, ¿no? En caso que sea necesario, se debe solicitar ya una ayuda adicional para poder asegurar que el paciente tenga una asistencia adecuada. Entonces, la evaluación inicial implica revisar el estado del paciente. Hay que observar su nivel de conciencia, hay que medir el dolor, ¿no? Posibles lesiones que sean nosotros a la vista, que sean visibles, ¿no? Es crucial registrar el incidente. Hay que registrar el incidente, ¿no? Entonces, ¿cómo registramos? Hay que tener o considerar, ¿no? Detalles importantes como la hora, el lugar, la circunstancia, en qué circunstancias se dio el evento para poder hacer un análisis posterior, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Registro y documentación. El uso de formularios específicos para notificar y registrar las caídas en el sistema Noteas facilita la recopilación de datos y la revisión continua de las prácticas de prevención, ¿no? Entonces, la documentación adecuada es clave para el análisis y la mejora de las estrategias. El registro y documentación en el sistema Noteas, seguramente los conocen los que tienen más expertise en esto, lo que está en la parte administrativa, es una herramienta informativa, así como tenemos por ejemplo, una herramienta el CIAF, ¿no? Herramientas así de información, es así, parecido, ¿no? Pero lo que nos diferencia de este sistema informático o herramienta informática es que se utiliza justamente para registrar documentos no, registrar y documentar información clínica, administrativa, en los entornos de atención, de salud, ¿no? Entonces, el registro y la documentación de notas son esenciales para asegurar eh, una gestión, ¿no? Una gestión precisa que sea y organizada de la información del paciente, que nos facilite la coordinación, sobre todo del cuidado, ¿no? Para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y eso nos va a llevar a nosotros hablamos muchas veces de brechas, pues, ¿no? Nosotros tenemos indicadores, trabajamos a nivel de indicadores, ¿no? Uno de los indicadores, por ejemplo, en la atención también puede ser indicadores de proceso. Los indicadores de proceso incluyen la evaluación del porcentaje de pacientes con valoración de riesgo de caída. Estamos hablando solamente de riesgo de caída, ¿no? Al ingreso, lo que permite monitorear la implementación de medidas preventivas desde el inicio del cuidado, ¿no? Entonces, estos indicadores ayudan a evaluar la eficacia de la estrategia preventiva, ¿no? La respuesta a incidentes.
¿no? Y la capacitación del personal, ¿no? Que va de alguna manera pues a permitir una mejora continua en la gestión de riesgo de caídas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a monitorear, vamos a analizar indicadores, ¿no? Que contribuyen a la reducción de la caída, ¿no? Para luego nosotros, de forma general, mejorar el cuidado del paciente. Tenemos también indicadores de resultados, ¿no? Son indicadores que miden el impacto real de las acciones que nosotros vamos a implementar o que ya están implementadas, ¿no? Que ayudan o que nos van a ayudar a determinar si es que se han alcanzado los objetivos que se han establecido, ¿no? Entre los, digamos así, objetivos o tipos, digamos, de indicadores que nosotros podamos implementar en la institución o ya está implementado tal vez, ¿no? Pero son indicadores que realmente miden, por ejemplo, la efectividad, ¿no? Entonces, todo proyecto, todo eh, digamos, guía o norma, guía técnica, se lleva mejor el trabajo si es que, por ejemplo, trabajamos bien los objetivos, ¿no? O se logran los objetivos. Entonces, los indicadores de resultados justamente ven eso, pues, ¿no? Si es que realmente se han medido efectivamente el impacto, o si es real, ¿no? El impacto que se ha tenido estas acciones que se han implementado, ¿no? Entonces, no solamente vemos acá indicadores, por ejemplo, de impactos que evalúan el estado global del paciente, ¿no? Sino también, por ejemplo, podemos nosotros, por ejemplo, ver indicadores de satisfacción del usuario, ¿no? Si está satisfecho el paciente con la atención que se le da, ¿no? Entonces, ¿y qué vemos en eso? Que nosotros vemos la experiencia del paciente con la atención que ha recibido, ¿no? Entonces, son indicadores que se tienen que tomar en cuenta cuando se implementen este tipo de guías técnicas, ¿no? Y bueno, tenemos unas conclusiones acá. Dice, es responsabilidad del equipo de salud cumplir estas medidas que puedan evitar complicaciones físicas, ¿no? La prevención de caídas en el paciente oncológico requiere un enfoque integral, señores, un enfoque integral que combine algunos aspectos, digamos, la evaluación continua del riesgo, la implementación de medidas preventivas, la educación tanto del personal como del paciente, como de la familia. Hacemos la educación continua, señores. La educación continua tiene que estar también, no solamente decirlo, ¿no? Digamos, entre comillas, educación continua, sino también hay que hacerlos efectivos. Entonces, la identificación temprana de estos factores de riesgo, que ya hemos hablado, debilidad, la debilidad muscular del paciente, los problemas secundarios de los tratamientos, ¿no? Todos estos factores debemos de nosotros conocerlos, ¿no? Entonces, la integración, por ejemplo, de un protocolo, ¿no? De una guía estandarizada, ¿no? Que haga la evaluación de estos riesgos, ¿no? Y que esté adecuado al ambiente hospitalario, al ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Tiene que ser funcionales, ¿no? Entonces, hemos hablado de cultura, ¿no? De una cultura de prevención. También hablamos de un enfoque multidisciplinario, ¿no? Entonces, este enfoque multidisciplinario tiene que asegurar todas las áreas en las que en las que requiere, por ejemplo, la mano, la atención del profesional de la salud, ¿no? Que proporcionen una atención mucha más segura y mucha más personalizada para el paciente oncológico. Bueno, licenciada Evelyn, creo que de repente, no sé, estoy con el tiempo, esa ha sido toda la exposición. Estamos esperando. Hubiese sido bonito de repente exponerlo ya la guía técnica que está en proceso para su aprobación todavía. Hubiese sido de repente un poco más satisfactorio, tal vez, digámoslo así, para poder conocer sobre la guía, ¿no? Entonces, pero estamos encaminados, estamos caminando bien con eso. Eso sería todo, licenciada Evelyn. Si hubiese alguna retroalimentación de su parte, de ustedes, quienes están ahí. Muchísimas gracias, licenciado Danti. Le agradezco, licenciado, por la ponencia muy interesante, muy didáctica también.